Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión veremos lo que es la corrección de color y el talonaje. ¿Qué es la corrección de color? La corrección de color es corregir un clip para que se vea de manera natural, porque normalmente grabamos con la cámara de una manera que no es natural. Entonces tenemos que retocar ese color. A veces lo confundimos con la graduación de color o el talonaje. Una vez que tengamos la imagen corregida, podremos darle un look a la imagen, cambiando en las correcciones en los colores para que de una manera natural se vea de una manera más artística. Vamos a trabajar la corrección de color simplemente siguiendo estos pasos. Primero corregiremos la exposición. Después corregiremos el balance de blancos. Una vez corregido el balance de blancos, vamos por la saturación. Veremos lo que es los scopes. Primero veremos lo que es el forma de onda. Hacen la referencia a la luminosidad de las imágenes. El waveform es una representación de la imagen de su luminancia. Como podemos ver, si colocamos el waveform sobre la imagen, veremos cómo se comporta la imagen en su luminancia. En esta ocasión solamente veremos el waveforms con luminancia. Podemos sacar el desplegado de las diferentes formas, botón derecho o en la llave. En esta parte veremos lo que es clan signal. Esto hará la forma de un limitador de la imagen. Podemos observar los negros. Si bajo los negros, tiene un límite. Y luminancia también tendremos un limitante. Esto solamente limita la visualización. Yo de preferencia no lo utilizaría porque cortaría la imagen y no nos dejaría ver qué tanto estamos pasados. En esta casilla podemos ver lo que dice 8 bits, float y HDR. Casi la mayoría de las imágenes trabajan en 8 bits, pero hay otras imágenes de alto rango dinámico que utilizan hasta 32 bits. Yo de preferencia lo cambiaría a float para que pueda visualizarse hasta 32 bits de forma flotante. El vectoroscopio analiza los colores. Como podemos observar, el waveform solamente nos da información de la luminancia y el vectoroscopio nos da la información de los colores de la imagen. Como podemos observar, nos dice que esta imagen tiene una gran cantidad de rojos y verdes. Como podemos ver en el waveform, podemos ver la luminosidad de la imagen. Esta parte pertenece a estas partes más oscuras y esta parte a esta parte. Como podemos ver, tenemos dos casillas. Las primeras representan el límite de color de la imagen, del límite de saturación de cada imagen o de cada color. Estas casillas son el limitante para la televisión abierta, que es la norma 601 en la 709 y la 2020. La 601 representa la antigua televisión analógica. La 709 representa lo que es la televisión digital y la 2020 hace referencia a la televisión de ultra alta calidad. Ahora veremos lo que es el histograma. Es una herramienta un poco compleja. La herramienta del histograma es combinada de color como de luz. Aquí podemos observar, la gris hace referencia a la luminosidad y los demás a sus respectivos colores. La parte alta hace referencia a la luminosidad
y hacia abajo a los tonos oscuros. Como podemos ver en esta imagen, tenemos un bajo rango. Ahora veremos lo que es el monitor RGB. Podemos ver la diferencia del panel de RGB y el de luminancia. En el RGB podemos ver los colores, pero en el Waveforms solamente vemos lo que es la parte de luminancia. En el RGB podemos observar la diferencia de color y la dominancia del color azul. Podemos modificarla. Aquí podemos ver las luces y su dominancia. Podemos observar cómo el azul dominará la imagen si la modifico en las altas luces o en los bajos tonos. Este panel RGB nos servirá muchísimo para la corrección de color. Vamos a hacer el balance de blancos. Nos vamos a la corrección básica. ¿Qué es el balance de blancos? Es el balance de los tres colores del RGB que no tengan dominancia de ninguno de ellos. Vamos a ver qué nos sugiere Premiere con el balance de blancos. Seleccionamos el gotero sobre una superficie que sea blanca. Con el botón de control veamos cómo el gotero se hace un poquito más ancho. Le damos control y clic. ¿Sí? ¿Sí se fijan cómo cambió? En este píxel, Premiere hará el balance de blancos. Podemos hacerlo aquí, pero no va a ser, como no es blanco, Premiere toma este píxel como si fuera blanco, por eso el cambio del color. Tiene que ser sobre una superficie blanca. Podemos observar en los medidores, dicen que ha cambiado. En la temperatura de color ha cambiado un poco al azul y el tinte ha cambiado un poquito a la derecha también. Podemos observar. Podemos hacerlo otra vez. Esto en el RGB tenemos representado que hay una dominancia del azul y tenemos muy poco rojo. Pero lo azul puede ser por toda esta área que tenemos aquí. También lo podemos ver en el vectorscopio. Podemos ver el antes y el después. Hay un pequeño cambio. Ahora vamos a ver lo que es la parte de la luminancia. Vamos a hacer una explicación técnica. Voy a pasar este gradiente para ver cómo funciona. Aquí podemos ver la luminancia. Podemos observar cómo se mueve la representación de la luminancia en el Waveforms. Si movemos la saturación, podemos ver cómo hace la curva y los negros aumentan. Ahora iremos a la imagen real. Ya tenemos un ajuste de blancos, como podemos observar en esta imagen, lo que son blancos, resaltados, medios tonos, sombras y negros. Ahora iremos a la saturación. Podemos aumentar o podemos disminuir. Como vemos el vectorscopio, cómo se ve. Podemos observar en el Waveforms cómo se mueve solamente los que son medios tonos.
Ahora veremos las ruedas de color. Aquí podemos hacer una selección. Ok. Vamos a ir los negros, la saturación, los blancos, ¿sí? Medios tonos. Muy bien. Podemos ver. Ahora que ya tenemos una corrección primaria, vamos a las color widths. Ok. Lo que es sombras, medios tonos y altas luces. Cada una de ellas tiene un deslizador de blancos, medios tonos y negros. ¿Sí? Sombras, altas luces. ¿Sí? Para reiniciarlo solamente tenemos que darle doble clic. Ahora le diremos que las altas luces las vamos a hacer azules. Y a las sombras les vamos a dar. Podemos ver que nos mantenemos en los rangos. Ahora veremos el color match. Podemos ver esta imagen que ya le hicimos una cierta corrección básica. Y tenemos esta imagen que fue grabada en el mismo lugar. Podemos ver la diferencia. Entonces podemos usar esta imagen, el color match, que también está aquí. Tenemos ya la comparación. Entonces seleccionamos la imagen. Podemos ver en los Lumetriscopes la diferencia de una imagen y la otra. Entonces solamente podemos aquí match y ya nos da un cierto ajuste a la imagen. Ahora veremos las curvas RGB. Tenemos por separado el verde, rojo y el azul y la luminancia para poderlos modificar, lo que es altas luces, medios tonos y negros. Podemos saturarlo con una simple curva. Digamos que queremos modificar el cielo. Entonces vamos a bloquear esta parte. Entonces en las altas luces vamos a aumentar los azules. ¿Sí? Podemos verlo. O bajarle a las altas luces en los azules. ¿Sí? Podemos ver el antes y el después. Veamos. Corrección básica, hicimos modificaciones. Nos vamos a las curvas, se hizo modificaciones. Y el color match. O las ruedas de colores. En las curvas podemos también hacer modificaciones por colores. Podemos ver hue saturación, hue luminancia, luminancia contra saturación y saturación con saturación. Muy bien. Digamos que los azules seleccionamos igual con control. Aquí podemos ver que a los azules les vamos a dar mucho más presencia.
teniendo cuidado con los detalles para que no aparezcan artefactos en las imágenes. Podemos ampliar la curva. ¿Sí? Ok. Podemos aumentarlos o podemos bajar los azules. Vamos a subir un poco. Okay. Hue. Podemos cambiar el color en la gama. Podemos ver cómo cambian los colores si cambiamos todo. Ok. Digamos que el verde. ¿Sí? Los verdes los vamos a cambiar a rojos. Un poquito más. Un poco rojos. Vamos a darle un poquito más de curva. Cambiarlo. Muy bien. Estamos cambiando el hue del verde a otro color. ¿Sí? Podemos ver. También afecta este punto que es verde. Tenemos hue luminancia. Digamos que le queremos dar más presencia al blanco. Más luminancia en ese punto. Podemos ver en el waveform cómo los blancos aumentan. Luminancia. Podemos ver a todo o blancos. Y saturación. Ok. Vamos a desaturar los negros y los blancos. Ok. Así es como llegó. Ahora vamos a ver el HSL secundario. Color, saturación y luminancia. Vamos a hacer una selección. Vamos a poner aquí para que nos dé exactamente el color que queremos. Color, le vamos a saturación y le vamos a dar la luminancia. Ok. Podemos darle aquí para que no... ¿Sí? Ok. Vamos a dejarlo así. Abajo tenemos un poquito, quitarle el ruido. Y sacarlo un poco fuera de foco. Ok. Este color lo vamos a cambiar. Esta es lo mismo. Luminancia, medios tonos y negros. Podemos ponerle más, un tono más oscuro. O darle más luminosidad solamente a esa parte. ¿Sí? Con doble clic podemos reiniciarlo. Este color lo vamos a cambiar a azul. Podemos ver que ha cambiado. Ok. Podemos ver el cambio. Aquí nos está seleccionando lo que son esto. Vamos a quitarlos. Bien. Sí. Vamos. Ok.
Vamos a seleccionar este color. Ok. Color, saturación, luminosidad. Ok. Vamos a sacarle un poquito de foco. Vamos a quitarle un poquito de ruido. Vamos a cambiarlo, en vez de azul, que sea un poquito más verdoso. ¿Sí? Vamos a tratar de quitar esta parte. Ok. Muy bien. Y aquí. Veamos. Si vemos cómo cambia el color. O cambiarle la temperatura y el tinte. O darle más presencia. Podemos darle un poquito más de contraste. Y saturación. Ahora veremos lo que son las LUT técnicas y las LUT creativas. En las LUT técnicas veremos lo que es esta parte donde estos preajustes de ciertas cámaras nos dan un estándar de la directiva 709 de diferentes cámaras. Depende de la cámara que sea utilizada, serían las LUT técnicas. Aquí en Creativo podemos ver y navegar en ajustes o con la pestaña podemos buscar una. Tenemos aquí lo que es la saturación, el sharpen, balance, tonos oscuros y claros para darle un cierto toque. Muy bien, vamos a utilizar ya lo aprendido en esta imagen. Primero vamos a ver la saturación. Ok. Los blancos. Vamos a darle un poquito de contraste. Podemos aplicarle un LUT creativo. Sí. Podemos irnos a las curvas. Y cambiar.
luminosidad. Ok, de esto a esto. Hicimos una corrección básica. Hicimos corrección de blanco y le dimos un talonaje. Sin utilizar las ruedas de colores. Podemos agregarle unos tonos azules a los oscuros. De esto a esto. Vayamos a la siguiente imagen. Podemos aplicar un poquito de contraste. Vamos a checar la luminosidad. Muy bien. El balance de blancos está bien, pero el color de la piel, vamos a hacer un clic con control. Hacemos que el gotero agarre más píxeles a los lados. Bien, lo ponemos en gris. Aumentamos la luminosidad y la saturación. Un poquito de color. Podemos sacarle un poquito de... Bien. El color de la piel es un poquito, como podemos ver en esta parte. El tono de piel tiene que ser exactamente en este punto. Entonces vamos a mover un poco. Un poquito más a... Ahí está verde. Ahí. Cualquier cosita. Muy bien. Podemos ver la diferencia. Podemos aumentar el contraste de la piel. Y vamos a darle un tono azul a todo lo demás en los oscuros. Así es, así estaba y así lo dejamos. Bien. En este punto, ok. Vamos a cambiar la camisa del niño. Vamos a cambiarla a morada.
Saturación. Ok, listo. Entonces ya cambiamos el color de la camisa del niño. Podemos saber aquí un poquito de artefactos. Okay. Espero que les haya gustado este pequeño curso de corrección de color y talonaje.